Nuestro primer invitado es un rostro muy conocido por todos ustedes. Fue el hombre que nos llevó lo misterioso y lo oculto a nuestras casas. Pero lo más desconocido para algunos de ustedes es su larga carrera profesional como psiquiatra. Es un hombre que ha querido conocer muy bien su vida, pero también ha deseado adentrarse en la otra, la de los muertos. Unos lo han tachado de farsante y otros de ser el primer científico que ha querido desentrañar enigmas que antes eran solo patrimonio de brujos. Señoras y señores, les presento al doctor Jiménez del Oso. Bienvenido. Muchas gracias. Don Fernando, porque casi nunca hemos conocido su nombre. En general se pone F. y es Fernando. Desde el año, recuerdo, usted se metió en nuestras casas en blanco y negro, no en color. No me metí, me metieron. Eso fue en el 74, en un programa en directo que había en televisión, en la 1, que era Todo es posible en domingo. Y era un programa en el que había multitud de pequeños espacios. Secciones. Donde empezamos muchos. Y entonces Chicho, que era el director de programación, somos muy amigos desde hace muchísimos años, y fue el que me lo sugirió. ¿Por qué no hablas de esas cosas raras que a ti te gustan? Y dije, bueno, pues muy bien. Y me lo dijo un lunes o un martes, y ese domingo, pues así que no he tenido tiempo de pensarlo todavía. Pero usted realmente es psiquiatra. Sí, yo soy médico, soy psiquiatra, esa es mi especialidad, mi profesión y lo que hacía y lo que sigo haciendo. Y de hecho, cuando hacía aquel programa, su primer programa, Más Allá, usted estaba trabajando en un hospital y se iba por la... Pues estaba por la mañana en el Hospital Psiquiátrico Alonso Vega, que es un hospital de la Diputación, entonces aquí en Madrid, donde llevaba una sala de pacientes. Por la tarde estaba en la clínica de López Ibor. Estuve 8 años con él y los fines de semana pues preparaba los guiones y como bueno, pues había alguna tarde que faltaba para poder grabar los programas. Lo que pasa es que luego empecé a viajar y ya era incompatible, no podía estar en dos partes al mismo tiempo. Y pedí la excedencia, fui dejando lo que era la medicina oficial, pero la consulta la he mantenido siempre durante estos años y la sigo manteniendo, vamos. Don Fernando, ¿y no cree usted que el hecho de que fuera un científico, que fuera un médico, psiquiatra, fue lo que le dio ese punto de seriedad a lo que antes prácticamente, perdón, lo de antes y los que ahora hacen esto, que prácticamente la mayoría nos suenan a farsantes y a listillos con mucha jeta que lo que quieren es ganar dinero a las puertas? Yo creo que sí, que ese fue un factor importante para el público. Bueno, si este hombre tiene una formación académica y es médico, pues igual no son tonterías todo. Y luego creo que también de una forma importante el planteamiento mío, que era el de exponer. Muchas veces iniciaba los programas del lado de los escépticos o los negativos. ¿Cómo vamos a creer? ¿Cómo es posible que pueda suceder tal cosa? Y a partir de ahí empezaba a colocar testimonios de personas o documentación que aportaba a ese imposible un testimonio que lo hacía, aunque imposible, real. Y que el final del programa siempre era el mismo. Esto es el tema, estos son los datos que hay y ustedes saquen sus propias conclusiones. Creo que eso que es una actitud de respeto a la inteligencia del espectador y cumplir la misión que uno debe cumplir en estos temas, que es la de divulgar, no sentar cátedra, yo creo que fue esencial para que le cayera bien a la gente y no apagaran el televisor. Y señor Jiménez del Oso, ¿no le parece a usted que ahora todos los farsantes que se ponen túnicas han echado por tierra todos esos años de, no te digo de que la gente se lo creyera, sino que por lo menos la gente pensara que también existe un subconsciente que puede tener más realidad de lo que nos creemos? No lo sé, yo soy sobre todo partidario de la libertad, me parece que es algo fundamental. Pero de los farsantes y los que ganan dinero a fuerza de la ignorancia de otras personas, ¿no cree usted que es una especie de estafa? Pero Gonzalo, ¿cómo se puede evitar eso? Para evitarlo tendrías que ejercer una acción de tutela sobre los consumidores o sobre el público en general, como si fueran tontos o no tuvieran criterio suficiente. Yo creo que la libertad hay que asumirla con la responsabilidad. Ese tipo de individuos o de personajes pues prosperan porque tienen una audiencia, tienen público, tienen seguidores y bueno, ¿y qué se le va a hacer? ¿Quién soy yo para desenmascarar o para...? No, ni yo ni nadie. Creo que la gente haya ellos. Si un vidente, por ejemplo, es un buen vidente y tiene un porcentaje de acierto razonable,
y sobre todo pues no engaña a sus clientes. Ese se mantiene, pero fundamentalmente con la misma clientela, que se va renovando, pero es gente que consulta periódicamente, un mes, otro mes. Los que son farsantes, los que realmente no tienen ningún tipo de capacidad o decididamente van a por el dinero de sus clientes, cada cliente va una vez pero ya no vuelve. Es decir, yo creo que el mismo mercado controla eso. Y luego, por otra parte, yo lo que puedo hacer es, cuando hago programas de televisión o cuando dirijo una publicación o una colección de libros o una enciclopedia, es esforzarme en la objetividad, en el dato real, recoger las diferentes hipótesis y alejarme de esas actitudes. Si usted cree que en una televisión pública, por las altas horas de la noche, puede salir un señor que dice: buenas noches, le voy a contar una historia de un hombre que estuvo en Marte, y si quieren ustedes curarse, llamen a este teléfono que se va a forrar. Él, por supuesto, que se va a forrar. Ese es un problema de la moralidad de ese señor, es un problema de esa cadena o de televisión. Una televisión pública, ¿eh? Sí, de los directores de esa televisión, la que sea, y luego de la gente que lo ve y que lo sigue. Yo creo que lo que hay que hacer es fomentar a toda costa o con todo empeño la cultura de la gente para que tenga elementos de juicio y discrimine lo que es serio de lo que no lo es. Pero otra cosa no puedes hacer, si no caes en actitudes inquisitoriales que a mí me dan mucho miedo, me parecen muy peligrosas. Ahora, en la actualidad, tengo entendido que usted ha hecho un programa del estilo que ha hecho usted siempre, sí, de Más Allá, y de otros programas que hizo después en Canal No, pero en la generalista ya no se le ve. No. Antes te iba a comentar que he perdido buenos amigos de los medios de comunicación con programas de esos de éxito por negarme a ir a sus programas. Suelo no salir en televisión, ahora ya me llaman menos porque ya no quieren que les diga que no, pero aparecer en programas donde se mezcla todo eso, donde estás hablando de estos temas y la entrevista siguiente es con una folclórica que me parece maravilloso, no es, pero cuando son tan variados y se mezclan temas que tienen tan poco en común, es como colocarte en un escaparate que no es el adecuado, y no es de mérito para el resto, sino simplemente que no estás en tu sitio. No suelo aceptar, y a lo largo de todos estos años pues he hecho muchos programas, debo llevar pues como 800 documentales hechos, no menos, pero siempre y cuando los puedo hacer de la manera que yo quiero, que es lo que pasa ahora con Canal No. Llevamos emitidos hasta ahora 39 programas, y bueno, pues los escribo yo, los dirijo yo y los presento yo, que es lo que he hecho siempre con mis programas, y nadie me pone ninguna pega a ese nivel, y eso me parece que para mí es importante. Es la ventaja de tener dos profesiones, y como puedo vivir de mi profesión de psiquiatra, pues tampoco estoy dependiendo. Creo que la mía es una posición privilegiada. ¿Usted se dedica ahora más a la psiquiatría? No, lo mismo que... Dirige la revista Enigmas. Sí, desde hace 5 años. 5 años tiene ya. ¿Y cómo se divide el trabajo? Porque después tiene la consulta por la mañana voy a la editorial y por las tardes voy a la consulta. Y consulta por razones de trabajo, pues paso 3 tardes, que bueno, empiezo a las 3:30 y acabo a las 9 de la noche. Pero el resto lo dedico pues a escribir o a preparar guiones, y luego, claro, cuando llega un rodaje, si me tengo que ir, yo sé, un viaje un poco más largo, como a Pakistán, donde estuve rodando para estas últimas series, o me tengo que ir a Israel, o me tengo que ir a algún país, pues, hombre, ya no hago lo que antes, que me tiraba varios meses viajando, sino que trato de que en 15 días o 20 a lo sumo, pues traer todo el material posible, aunque tenga que volver después. Porque no quiero dejar de hacer, todo lo que hago me gusta, y no quiero renunciar a hacer ninguna de esas cosas. ¿Sabe usted que esa forma pausada de hablar se echa de menos ya en la televisión del ser y de las prisas? Igual no son los tiempos para eso, pero ya te diría que no, Gonzalo, porque lo de Canal No ha funcionado muy bien, la audiencia ha sido, yo creo que sorprendente para los propios directivos del Canal No. Es decir, la gente le sigue apeteciendo un tipo, a un número determinado de personas, un tipo de programa relajado, tranquilo, en el que se le cuenten cosas que si uno las cuenta con interés y lo hace entretenido, si no, pues lo lógico es que se vayan.
Pero no es eso lo que la televisión generalista está... Ahora piden otro tipo de programas y bueno, pues ya pasará esa moda. La moda. Sí. Don Fernando, el hecho de que usted sea psiquiatra está claro que le ha dado credibilidad a las historias que ha contado. Pero, y viceversa, ¿usted cree que da mucha credibilidad que un señor que cuenta historias raras sea psiquiatra? Yo te diría que en todo caso eso me perjudica desde un punto de vista profesional. Pero pues, tampoco me ha preocupado mucho demasiado, si no, no lo habría hecho. Mi relación con mi profesión es mi relación con los pacientes. Y afortunadamente, pues pacientes no he dejado de tener y cada vez más, porque funciona la información de boca a oído. Entonces mis clientes son clientes porque me los gano, porque hago mi trabajo lo mejor que sé que puedo y bueno, y muchas veces soy útil y si no puedo curar, pues alivio y si no hago compañía, que son las máximas que debe seguir un médico. Pero de cara a la galería médica, de cara a los otros compañeros y demás, pues hombre, siempre suscita algún tipo de sonrisa irónica el que, además teniendo una trayectoria como era la mía, muy ortodoxa, muy dentro de la psiquiatría y muy... Así que cuando va a una conferencia, por ejemplo, de psiquiatras... Y con un buen prestigio como psiquiatra. Pero hace tiempo yo decía que empecé a tener mejores resultados cuando empecé a ser menos psiquiatra y más médico, pero cuando de verdad empezaba a tener mejores resultados con mis pacientes es cuando he dejado no de ser médico, pero cuando he sido menos médico y más persona. Por eso te diría que bueno, todo eso, mi maestro, el que tuve en su época, el profesor López Ibor, el padre con el que estuve 8 años, el hombre me instaba yo fui uno de sus alumnos más, no sé si el más destacado, pero para orgullo mío, de los más queridos por él, ¿no? Teníamos una magnífica confianza. Y él me instaba a que me preparara para optar a alguna cátedra y que organizara mi vida profesional a través de la docencia. Con todo el respeto y el cariño que yo le tenía, yo decía, ni hablar, don Juan, a mí yo no quiero ese mundo. Me gusta más el trato con el paciente, me gusta el ser médico. ¿Es verdad que dicen que para ser psiquiatra hay que estar un poco loco? No es imprescindible, pero ayuda, porque bueno, es una comunicación la que se establece. Yo creo que para ser psiquiatra te es útil todo, te es útil pues la afición a los trenes eléctricos o el haber leído cómic o el que te guste el cine, porque es una relación entre dos personas y hay que abrir una vía de comunicación que no solo es intelectiva, también es afectiva. Yo creo que si no quieres a tus pacientes y no compartes con ellos, pues o no curas o curas mucho menos de lo que debieras, ¿no? Y a ese nivel pues hay que compartir un poco y sobre todo lo que más vemos los psiquiatras son problemas de neurosis, depresiones. Si has tenido tus pequeñas depresiones, pues entiendes mejor lo que te está contando el paciente que si no las has tenido. Es que bueno, no es una forma muy grata de aprender, pasar por todas las enfermedades. No hace falta al final, pero si no hay ese acercamiento, si no hay esa relación entre dos personas, yo creo que la actuación del médico queda bastante limitada, es menos eficaz. Me imagino que con los tiempos que corren tendrá usted muchos clientes, ¿no? Vivimos una sociedad muy enferma, ¿no? No, yo no me atrevería a decirlo. Lo que pasa es que afortunadamente esos problemas que son los que nutren por lo general la consulta de la psiquiatría y las camas de muchos hospitales, que son los problemas de depresión y todo lo que tiene que ver con problemas afectivos, antes no se diagnosticaban tan fácilmente como ahora. La formación de los colegas de otras especialidades o de medicina general en torno a la psiquiatría era escasa y te diría que a veces nula. Entonces, muchas veces te llegaban los pacientes, yo ya puedo hablar de dos épocas porque llevo ejerciendo 30 y tantos años. Te llegaban los pacientes cuando llevaban, no meses, años de evolución, de sufrimiento inútil porque se les podría haber curado. Hoy se diagnostica mucho mejor, la formación que tienen los médicos generales, los internistas y otras especialidades ya es mucho más amplia y son capaces de diagnosticar con facilidad cuando están frente a un problema
depresivo, que no es necesario que el paciente esté sentado en un rincón y llorando. Hay muchas veces que el único síntoma que te está dando una depresión pues son jaquecas. Y la tristeza es un síntoma frecuente, pero no es patognomónico, no está siempre. Es habitual, pero a veces no está. Y a veces lo que te acuden es por problemas físicos, por problemas que son somatizaciones de tu angustia o una expresión física del trastorno metabólico que tienes a nivel cerebral. Y entonces se diagnostica mucho mejor. Las encuestas son más sinceras. Siempre se ha hablado de que, bueno, en Suecia, con ese alto nivel de vida que tienen, sin embargo, la gran cantidad de suicidios, parece que las estadísticas en España a ese nivel siempre se han falseado. Y se siguen falseando. Es más, está prohibido, por ejemplo, publicar en un periódico un reportaje sobre suicidios, porque dicen que provoca más suicidios. Por lo menos eso es lo que dicen en algunas empresas. Sí, hay una especie de contagio social que sí. ¿Qué le iba a decir? No sé si usted como profesional de la medicina me va a decir que es una burrada lo que le voy a decir, pero yo lo he oído, y se lo he oído a colegas suyos. ¿Es cierto que el psicópata que mata es porque no es director general o presidente o es el dueño de una empresa? No sé, no. Dicen que hay muchos psicópatas entre la gente de poder. Sí, generalizarlo, pero el psicópata no siempre mata. Hay muchas más personalidades psicopáticas. Es un problema bastante más extenso de lo que parece. Y en algunos casos se llega a ese tipo de actitudes criminales. Pero la mayoría no, simplemente plantean problemas sociales y familiares sin llegar a esos extremos. Entonces, bueno, para muchos de ellos, ese tipo de personalidades encauzadas adecuadamente... ¿En el poder? Pues probablemente sí, fueran... podría ser... A mí me parecería muy peligrosos, ¿no? Estaba acordándome pues, del ejemplo, ¿no? ¿Si ha tenido algún jefe psicópata? Del nazismo y de Hitler, pero Hitler no era un psicópata, Hitler era un hombre... ¿Qué era Hitler? Era un hombre muy inteligente... pero bueno, que estaría más cerca de un cuadro de una paranoia que de otro tipo de enfermedad, ¿no? Que además se dan en personas muy inteligentes, con ideas de tipo delirante, pero o deliroide, que no tiene que ver con la realidad, pero que ellos argumentan de una forma perfecta, porque son inteligentes. Y además eso afecta exclusivamente a una parte de su actividad psíquica, con lo cual pueden montar pues lo que este hombre y otros muchos montaron. Sí, pero lo peligroso es la gente que siguió a un paranoide, ¿no? La gente paranoico. Ya, pero también la gente sigue el Gran Hermano y también la gente sigue, no sé, lo que pasa en este país y por no entrar en política, pues es que ves que la gente es fácilmente manipulable, es lo más fácil, sencillo que hay. ¿eh? Claro, pues en el momento que movilices los recursos afectivos, y sobre todo en esas edades de primera juventud o de adolescencia, como uno es muy inseguro, como uno tiene un yo débil, uno necesita tomar actitudes prepotentes y sentirse fuerte, identificarse con algo. Y en esas edades es tremendamente manipulable. Pues todo lo que está pasando con los jóvenes de Jarray o los jóvenes violentos, como eufemísticamente los están llamando, es que eso es tan fácil hacerlo que a mí no me sorprende nada. ¿Usted recomienda a todos los partidos políticos que antes de las elecciones contraten a un psiquiatra o a un psicólogo? Hombre, a lo mejor lo conveniente sería que muchos de esos dirigentes pasasen ellos por la consulta de un psiquiatra o de un psicólogo y a lo mejor nos ahorraríamos problemas después, ¿no? No, yo creo que sí, que los tienen. Hay muchos, sobre todo psicólogos, que ya forman parte del equipo de los gobernantes o de gente que aspira a gobernar. Nos quedan 10 minutos y quiero aprovechar la otra parte, doctor. Hablamos de ahora del Mr. Hyde, del señor Oso, del señor Jiménez del Oso. Hemos dejado al doctor Jekyll y ahora nos vamos con Mr. Hyde. Bien. Que es de lo que lo conocemos muchos y de lo que, como ya le he dicho, cuando se colaba en blanco y negro, en aquel programa que se llamaba Más Allá, algunos hasta nos hizo usted creer, yo recuerdo cuando nos íbamos al campo a ver si veíamos algún ovni. Nos emborrachamos tanto que al final nos hemos vuelto muy agnósticos, señor Jiménez. Tendría que ser al revés, si se hubieran emborrachado habrían visto de todo, seguro. De no ver nada casi. ¿Usted cree en el diablo? No, soy agnóstico, no soy creyente de ninguna ¿Pero existe el mal como ninguna ente? De las religiones. Existe el mal como algo inherente al hombre. Probablemente esté en todos ese germen de maldad. Pero yo lo vinculo sobre todo con la angustia,
que al mismo tiempo que es el motor que nos hace movernos y avanzar, desarrollarnos, pues también es el que nos hace tomar actitudes defensivas sin que ni siquiera se haya producido el ataque, por si acaso. Y eso está en la génesis de muchas actitudes negativas. Yo creo que sí, que tenemos nuestra sombra, nuestro aspecto oscuro, pero al que hay que hacer pasarlo a la parte iluminada y asumirlo porque es una parte nuestra. Pero no creo en el diablo, no creo en las posesiones y no creo en los exorcismos, aunque los haga... Aunque de eso usted haya hablado mucho. Sí, pero yo nunca habré dicho que el diablo que creyera. existe. Usted ha hablado, por ejemplo, de las misas negras. El dirigente, como porque no vamos a decir, las personas que van a las misas negras, como usted ha dicho hace un momento, son la gente muy manipulable. El dirigente, ¿qué psicopatía tiene? ¿Qué patología le diagnosticaría? Probablemente ninguna. Es decir, yo la relación que he tenido pues, para alguno de mis programas con algún satanista, pues ha resultado ser gente encantadora y con una actitud más filosófica que de otro tipo. Todo eso de las misas negras, del satanismo como secta, eso es absolutamente hermético. No digo que no esté, pero es algo a lo que ninguno de los dos vamos a asistir. Su defensa está precisamente en ese secretismo. Y hombre, probablemente pues haya más de alguien trastornado en esos grupos, pero con un trastorno muy especial. Me refiero a que hace falta ser muy inteligente, a tener una visión muy sólida de la realidad en la que uno está para mantener eso en secreto durante toda la vida, como ha sucedido con... Porque lo que ha prosperado, lo de la Bey y de otros satanistas norteamericanos, pues es gente que ha montado su espectáculo con eso, y han introducido pues el sexo y toda una serie de cosas como alicientes. Pero el satanismo habría de contemplarlo como una especie de misticismo invertido. Entonces, bueno, es una entrega, una adoración pues al principio del mal en vez de al principio del bien. Y eso requiere actitudes pues también místicas negativas, pero no esas cosas del cine, ¿no? También la excusa para practicar el sexo libre, por ejemplo. Sí, pero oye, no hace falta No ser hace satanista. no hace falta adorar al diablo. Y no hace falta asumir esos tremendos compromisos y juramentos que se asumen para eso, no compensa, ¿no? Don Fernando, para asesinar fríamente, ¿se puede estar sano o hay que tener una patología también, hay que ser un psicópata, por ejemplo? Si lo haces fríamente, es que cada caso es totalmente distinto. Generalizar, como en el ejemplo que ponían otros colegas que generalizaban sobre los psicópatas, pues bueno, tiene un valor relativo, por no decir muy escaso. Tendrías que individualizar, tendrías que ver cada caso, porque en cada caso hay unas motivaciones diferentes. Yo entiendo, la respuesta de matar como defensa me parece absolutamente natural. Y cualquiera, por pacifista que sea, si ve a su familia en riesgo de muerte, pues hay algo, un instinto natural que sale en él y que le puede llevar a matar para defender a su prole o a él mismo. Incluso eso jurídicamente está contemplado. El matar fríamente pues depende de si lo hablamos de pues como está pasando con el terrorismo y otras cosas, es se hace una inversión de valores, colocas por encima unos ideales que en general suelen ser estupideces como los que está manejando esta gente, pero bueno, esta es la decisión de cada cual. Y al colocar eso en un orden preeminente, pues y todo se va ajustando por debajo. Entonces matar no es matar. El fin justifica esa acción y entonces no es una ejecución. Claro. Y al mismo tiempo que estás siendo pues verdugo, te estás convirtiendo en alguien responsable y coherente con... Lo malo son las ideas. Doctor, psiquiátricamente, ¿está localizada el alma en algún sitio? No. Yo creo que estaría de existir, que no lo sé. Yo hablo de estas cosas, pero no estoy seguro de nada. Comparto. Yo estoy mezclando hoy el esoterismo que usted nos ha impartido durante mucho tiempo y estoy utilizando también al médico. Entonces yo le pregunto, ¿el alma psiquiátricamente está localizada en alguna parte del cuerpo? No. ¿Existe? No lo sé. Con todos estos años tiendo a pensar que sí. Pero vamos, no tengo un absoluto... ¿Por qué piensa que sí? Convencimiento por las experiencias que uno va acumulando. A mí es un fenómeno, como voy a ser protagonista de él más tarde o más temprano, la palmaré. Lo malo es que no lo va a contar. Cualquier ser vivo, pues hombre, me siento implicado y es un tema que me ha interesado como a todo el mundo en alguna época de su vida.
Y durante 12, 13 años estuve muy metido dentro del espiritismo como observador, pero con grupos y con gente seria que yo controlaba, que tenía un control de la situación y un conocimiento de las personas. Bueno, ahí vas acumulando experiencias que te van señalando en esa dirección. Luego el tema de los que han tenido experiencias de casi muerte, que aunque siempre hay empeño por parte, no de los escépticos, escéptico hay que serlo para meterse en estos temas, por parte de los negativistas o de los radicales que niegan a priori cualquier posibilidad de tipo trascendente, esos testimonios de gente que no tienen explicación psiquiátrica ni metabólica, como dicen, esos casos de personas que han estado clínicamente muertas o muy cerca de la muerte, también es otra fuente de información, como lo es la psicoimagen. Es decir, vas acumulando elementos que te sugieren. Tampoco me ha preocupado nunca, porque si no hay nada, pues será como dormir sin soñar y ya está, se acabó la historia. Y si hay algo, pues ya lo veré. Llegué a esa conclusión hace muchos años y no me angustia la muerte. Pero no lo sé, tiendo a pensar que sí. En un viaje que hizo usted con Juan José Benítez, tomó una hierba que se llamaba la ayahuasca, ¿me equivoco? Sí, la Banisterium agapi. ¿Y es verdad que hizo usted un viaje astral o simplemente fue...? No, fue Juanjo el que lo hizo. Consumimos eso, fue a las afueras de Brasil con una secta, un grupo, el Santo Daime, que lo consumen de forma colectiva. La ayahuasca es un alucinógeno muy antiguo y que ha tenido mucho prestigio entre los ¿Y qué da la sensación de que uno sale de su cuerpo? Depende de cómo lo tomes y depende de con qué lo mezcles. En este caso se mezclaba con la Cichotria viridans, que es otro alucinógeno con otra función diferente. Entonces, bueno, yo recuerdo de la gente que tenía alrededor, pues unos estaban viviendo una aventura mística, otros estaban hablando con sus antepasados y otros estaban, como en el caso de Juanjo, que fue lo que nos planteamos como experiencia, para poderlo objetivar. La única forma, una de las que se nos ocurrió, es que en esa situación pues hiciera lo que se llama un viaje astral a España, y concretamente a su casa. Y hicimos una serie de pruebas para poder verificar si realmente estuvo ahí o no. Todas fueron positivas, todas. Él no estaba físicamente aquí, estaba físicamente ahí, yo lo tenía sentado, ¿Y las pruebas al lado? Pruebas que no demuestran que haya viajado astralmente, pero que sí demuestran un tipo de evidencia fuera de lo normal. Pasarse por casa del técnico de sonido al que había conocido en ese rodaje y en cuya casa no había estado jamás, y al salir del trance describirle exactamente su salón y con cosas de, ay, mira que eres hortera, has colocado palos de golf en la pared, es decir, hablando de cosas concretas. Muy concretas. Y luego otras que habíamos preparado de acuerdo con su compañera, con su mujer, que en efecto se verificaron después. Yo no tenía ningún plan. El plan mío era tomarme esa porquería para ver qué pasaba. Y lo que pasaba es que empecé a generar unos sentimientos, aparte de las náuseas y la diarrea, que eso nos entraba a todos, porque es un tóxico. ¿Sentimientos de animadversión, de odio, te diría yo, brutales hacia el que dirigía la ceremonia. Yo creo que bajo el efecto de eso seguramente lo hubiera pegado, ¿no? Nos tenemos que ir, se acabó el tiempo, pero no sé, a ver si viene usted un día por aquí, porque dicen que en este plató hay un fantasma. Bien. Cuando quiera venimos y hacemos alguno de sus experimentos. Aunque no haya fantasmas, será un placer. Me lo he pasado muy bien, así que cuando quieras. Muchísimas gracias. Y ustedes no se vayan, que volvemos con otra persona que no tiene nada que ver con el señor Jiménez del Oso. Lo van a descubrir dentro de unos minutos. Hasta ahora.